Penal. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto saludarla, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿usted desayunó ya, doctora, o todavía no? Sí, yo estoy en la cama, recién desayunada y con el diario abierto. Perfecto, ¿y ya se indignó? Yo Todavía no. creo que es lo mejor que le puede pasar a alguien un sábado a la mañana, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, y esta semana hubo una visita ahí en Comodoro Pi, aunque usted no está en Comodoro Pi, está en otro edificio. También hay que decirle a la gente que hay otros edificios de la justicia, ¿no? No solamente Sí, en Comodoro Pi. menos mal, porque ahí en el tanque de agua de Comodoro Pi hay un bichito que hace que la gente funcione un poco raro. Bueno, ¿qué opina, doctora, de esto? A ver, es cierto, el reclamo de justicia que se invocaba en esa marcha en realidad no es un reclamo de justicia, porque si eso fuera la justicia, digamos, pongamos a alguien preso antes de una sentencia condenatoria, en realidad lo que estamos pretendiendo son linchamientos, no justicia, ¿no? No estamos pretendiendo que se aplique la ley justamente, sino que nos venguen o digamos, una revancha institucionalizada. Ah, Eso parece ser la pretensión que se encubre en el pedido de justicia. Ahora, ¿usted cree que esto es por falta de información, por Y intencionalidad? Porque... esto todavía entre nosotros no está claro. En cuanto una persona comete un delito o aparece que lo ha cometido, un accidente de tránsito horrible, es cierto, porque por las consecuencias que tiene, digamos un muerto en el tránsito o heridos en el tránsito, la gente pretende que quede detenido y listo, como si fuera inmediato llegar a una sentencia condenatoria y analizar todos los elementos que hay que tener en cuenta para una sentencia condenatoria. Le recuerdo el caso Chabán. Tal cual. Para mí fue lo más claro de todo, digamos, al día siguiente de ocurrido el hecho, lo querían a Chabán detenido, y Chabán en ese momento hasta podía ser parte de las víctimas. Claro. No se había establecido siquiera cómo habían ocurrido las cosas. ¿Y cómo ve usted que la gente, mucha, se incline, más allá de la marcha del otro día, por lo que dicen los medios o por el impacto del hecho y que no espere el fallo de la justicia? Eso en parte creo que es culpa del Poder Judicial, que no ha logrado mostrar lo que el Poder Judicial está llamado a hacer. Pero también es cierto que el Poder Judicial en algunos casos no logra mostrar para qué está, y en otros casos excede su competencia y actúa políticamente, e interviene como un actor político de primer orden. A ver, el fallo del 2x1 es un fallo político, el fallo, la sentencia de Milagros Salas es una sentencia política, porque jurídica no lo es, claramente. Y en el momento en que se dicta y cómo se dicta, estas cosas tienen que ver con la actuación política del Poder Judicial. Doctora, ¿cómo le va? Romina Calderaro? Justo mencionó a Milagros Sala y me parece que esta semana fue grave. Todas son graves Sí, mientras la Corte no sí. se expida, pero usted sabe perfectamente... Bueno, pero a lo mejor uno puede pensar que la Corte no se expedía porque estaba esto pendiente, Sí. y ahora con esto pendiente, el fallo de la Corte va a tener otro sentido, ¿no? Ojalá, ¿no? El tema es que lo que sucede... No. Ah, lo está diciendo... O sea, ¿qué quiere que le diga? No me parece que sea un buen auspicio este fallo. Claro, los jueces que dictaron la falta de mérito a Blaquier volvieron a fallar en contra de Milagros Sala. Hubo un comunicado de la Tupac Amaru. Una sentencia que contravierte más de 20 años de jurisprudencia. Qué bárbaro. Sí, porque, a ver, por ahí la gente no entiende, lo que somos abogados sí, y los que leemos los fallos más, habría que muchos periodistas deberían leer los fallos. Desde el punto de vista jurídico, lo que decía Javier de Luca, el fiscal, era claro y contundente. Sin embargo, esta sala de Borinskis, Hornos y Geminiani fue más allá de lo que se resolvió. No solamente confirmó la condena, exactamente, sino que dijo, bueno, las amenazas en realidad como es coacción no están prescritas, y no habían acusado por eso, ¿no, doctora? Exactamente, y allí le cambiaron la base fáctica, digamos, te cambian la regla del juego en la mitad del juego. O por ejemplo, termina el partido y te dicen, bueno, no, los offside también los vamos a considerar gol. Claro, hay un tema gravísimo. Y te dejaron, a ver, los goles anulados se convirtieron en goles. Esto es lo que está pasando ahí con la prescripción de las amenazas. Ahora, la preocupación de la gente de la Tupac... Sí, perdón. Entonces, ya que estoy, porque quiero aprovechar la posibilidad de tener aire para decir esto. Allí están
yendo a una sentencia condenatoria sin nadie que acuse. Ajá. Los jueces no podemos ejercer la jurisdicción, no podemos ser jueces si alguien no abre la puerta para que los jueces entremos y juzguemos. Si alguien no pide que un juez intervenga. Nosotros así de oficio no podemos salir a juzgar gente. Tiene que haber un pedido del dueño de la acción, del damnificado por la acción. Allí se pretendió que el damnificado por la rotura de los vidrios era Morales, pero Morales no puede ser el damnificado por la rotura de los vidrios porque él no es el dueño de estos vidrios. Claro, y está claro que hay persecución, doctora. ¿Qué piensa usted? Esto es tan burdo, tan grosero, que no hay más remedio que pensar que acá hay otras cosas, porque por otra parte, ninguno de esos tres jueces ignora esto, porque no es necesario ser un académico, esto es tan básico, hace más de 20 años que la Corte tiene dicho que el juicio tiene que tener acusación, defensa, prueba y sentencia, y sin acusación no hay juicio. Es como algo así de que... Es como si no hay acusación, acusamos nosotros los jueces, más o menos. Exactamente, y entonces es un yo la hago, yo la vendo. Claro. Ahora hay mucha preocupación. Yo la vendo, digo, yo me convertí en parte, y si me convertí en parte no puedo ser juez. Le decía que hay mucha preocupación entre la gente de la Tupac porque de confirmarse el fallo de casación y declarar culpable a Milagros Sala por el delito de amenazas, la pena ya no sería en suspenso y estaríamos hablando de más de 3 años de prisión por 7 vidrios rotos y unos huevos cuando ella no estuvo en ese escrache. Exactamente. Es tremendo. Sí, el monto de la pena ni siquiera lo trataron. Es un agravio que no fue ni siquiera contemplado por los cambistas. No contestaron tampoco los argumentos de las partes durante la audiencia. Sí, decía el fiscal de Luca que, bueno, que él es neutral y que él opina... Al borde del infarto después de esto. Sí, exactamente. No puede creer. Que él es neutral, pero que no tiene que defender a nadie, sino la legalidad. Y en realidad no solamente no le contestaron a él, sino que no le contestaron las defensas. Claro, para nosotros el agravio no es tanto el problema que puede presentar la defensa de Milagros Sala, digamos que para ellos es un agravio personal y tienen en cuenta las cuestiones personales que se involucran. Para nosotros es tirar abajo una jurisprudencia que además es lógica y que tiene que ver con el sentido del ejercicio de las acciones, que va más allá de una sola causa. Es gravísimo un antecedente como esto. Porque entonces subvertimos el orden jurídico al que nos venimos sometiendo desde hace más de 20 años. Uno de los jueces de la sala esta, Mariano Borinsky, tengo entendido que es integrante del programa 2020 del Ministerio de Justicia. Hay muchísimos jueces que son integrantes del 2020. Borinsky está presidiendo la Comisión de Reforma del Código Penal. ¿Y esto es bueno, es malo, es aséptico? ¿No? ¿Pero es aséptico o no es aséptico? Esto complica un poquito el compromiso judicial. Y bueno, pareciera que no hay una asepsia en realidad. Pretender la asepsia es muy difícil, porque eso es pretender que los jueces no fuéramos personas con apetencias subjetivas. Todos somos subjetivos. Hay que hacer un esfuerzo, pero en este caso no está hecho el mínimo esfuerzo por llegar a una situación ecuánime. En este caso hay directamente un avance. Bueno, le estoy diciendo, se han cargado la jurisprudencia de la Corte, no de esta Corte, de cortes anteriores, es la jurisprudencia eterna de la Corte, de Tarifeño, García y Catonar. Esto lo digo por si hay algún abogado escuchando que le puede interesar el nombre de los fallos. Para nosotros es muy grave, porque que los jueces avancen en una acusación donde no hay quien pueda acusar, porque Morales no puede acusar por este hecho, y el fiscal pidió la absolución, esto es grave. Ellos tendrían, en todo caso, que haber dicho que el pedido de absolución de Luca era infundado, lo que no pueden decir. Ahora, usted decía recién que la expectativa por lo que pueda hacer la Corte es preocupante respecto de la libertad de Milagros Sala, porque sí, este fallo, aunque no tiene nada que ver con las otras historias, le va a dar un pie para decir, mira, no puede salir. Tal cual, porque ahora como le extendieron el concurso, digamos, la escala penal que hay que tener en cuenta al revocar la prescripción respecto de las coacciones, que antes eran amenazas y ahora se convirtieron en coacciones, entonces el monto de la pena se alarga y la pena en expectativa
también se alarga y entonces la Corte puede decir, bueno, hay mucha pena en juego, hay mucho riesgo de fuga. ¿Usted cree que la Cámara resolvió sabiendo que la Corte tiene que resolver otra cuestión? Y pareciera que hay como una combinación, ¿no? Uh-huh. Pensando mal, esto está hecho para... Y sí, hay que pensar mal. Ahora, bueno, y respecto de la marcha, sí. Curiosamente, a Comodoro Pi, justamente, yo también sería propensa a pedir justicia. Lo que pasa es que lo que se estaba pidiendo allí no era justicia, lo que se estaba pidiendo allí es hagan lo que yo quiero. Uh-huh. ¿No? Y qué peligroso eso, ¿no? Qué peligroso para la democracia eso, ¿no? Si los jueces... Claro, bueno, entonces, así hay varios problemas. Nosotros no logramos comunicar que no estamos a disposición de la voluntad política o de las apetencias políticas partidarias, nosotros lo tenemos el Poder Judicial, y los partidos políticos están pretendiendo usar el Poder Judicial como herramienta. Eso no está mal, digo, no es ilícito que los partidos políticos quieran aprovecharse del Poder Judicial. Uno también podría decir, bueno, aprovechemos el Poder Judicial para ensanchar derechos, claro, para como herramienta para ensanchar derechos. El asunto es que cuando esto es persecución de un candidato opositor, por ejemplo, como explicaba Vilma Rousseff recientemente cuando recibió un premio acá en La Plata, esto se llama lawfare, es la persecución judicial cierta o incierta, aunque sean mentiras, aunque sean fábulas, contra un candidato en especial, es una herramienta política aviesa y, bueno, de mal arte. Doctora, del sobreseimiento entre los que marchan, ¿tiene opinión formada usted? Yo digo, por lo menos me parece prematuro el sobreseimiento. Y están apuradísimos en sacar ese sobreseimiento, que va a ser mucho más difícil de controvertir que la sentencia de Sala. Es mucho más probable que firme el sobreseimiento antes que se consiga revisar la sentencia de Milagro Sala, digamos, siendo líneas de tiempo paralelas. Y la verdad es que de momento, con los datos que todavía faltan, aparentemente el sobreseimiento es prematuro, porque si todavía no se ha logrado conseguir la información de Brasil por las razones que fuera, ni la información bancaria por las razones que fuera, habría que esperar a lo mejor que las gestiones que se están haciendo desde la Procuración y las gestiones que se están haciendo internacionalmente dieran algún fruto. Pero bueno, mientras que, por ejemplo, la causa de Otesur, que empezó en el 2008, todavía está en la etapa instructoria, estamos hablando de 9 años vista, acá en meses vamos a algunos sobreseimientos. Doctor, ¿usted cree ahora, si Cristina Fernández proclama su candidatura, que van a volver los movimientos judiciales en las distintas causas que tiene para hacer tapa de los diarios y de alguna manera influenciar? En un sentido y en el otro. Porque, a ver, cuando uno piensa en el sistema político, cuando uno piensa en el juego de la política, no solamente de la gran política, de la política partidaria, cotidiana, de te hago esto para que estar en el diario, para que obligarte a contestar respecto de ese asunto, bueno, ese tipo de cosas, chicanas, digamos. Los tiempos, si usted los mira, se aceleran y desaceleran de acuerdo a las circunstancias, ¿no? El sistema político, por ejemplo, a raíz del 2x1, logró sacar una ley en el término de 4 días. Sí. Una cosa aceleradísima. Cuando hay leyes que esperan 2 años, 3 años, conseguir ser tratadas, no tienen nunca turno, y no son menos importantes probablemente, ¿no? O sea, los tiempos del sistema político se aceleran y desaceleran de acuerdo a las necesidades del sistema político. Los tiempos judiciales no, los tiempos judiciales debieran ser tiempos regulares y previsibles, porque para eso están los códigos, para que todos sepamos a qué atenernos, para que no nos sorprendan antes de poder defendernos, antes de poder juntar la prueba, antes de poder dar explicaciones. Bueno, cuando los tiempos políticos entran al Poder Judicial con funcionalidad política, los tiempos judiciales adquieren la lógica de los tiempos políticos. Y entonces hay causas que se congelan y causas que se aceleran. Y los cambios políticos importantes interfieren en los tiempos judiciales de esas causas.
¿Y está bien eso o está mal? No, está mal. Está mal porque es cambiar la regla del juego, pero tampoco es evitable. ¿Por qué cree usted que la gente... Hay control del trabajo judicial, ¿eh? ¿Por qué cree Control. ¿Por qué cree usted que la gente solo quiere que vaya presa la gente? A ver si me entiende. No cree en el proceso judicial, sino que cree que ante cualquier hecho la persona tiene que ir presa. Bueno, y esa es la tarea. Digo, nosotros tenemos un sistema de juicios, tenemos este sistema judicial para evitar la venganza privada, para intermediar y para no ser el damnificado el que aplica la pena, porque allí involucraría cuestiones personales y sería injusto, ¿no es cierto? Entonces, el Poder Judicial media entre el que sufre por el delito y el que lo provoca. El otro día leí una frase en un libro que le recomiendo que se llama El salvaje de Guillermo Arriaga, que es la siguiente: el problema con la justicia es que es ciega pero tiene muy buen olfato para el dinero, ¿no? En algunos casos es lamentable, pero es así. Otro sentido, digamos. Pero bueno, el asunto es ese, la justicia debiera estar para eso, para evitar la venganza privada. Porque además, si perdemos la posibilidad de dirimir los conflictos ordenada y pacíficamente, entonces vamos directamente a la ley del más fuerte. Claro. Y en la ley del más fuerte no hay ninguna posibilidad de un fallo justo. Es simplemente el ejercicio de la fuerza. Doctora, la última, y agradeciéndole este contacto con Radio 10. ¿Los jueces, al ver este tipo de marchas, son presionables? Y los hay, por supuesto. Hay gente que se siente afectada, presionada, y hay gente que se acostumbra, sobrevive a esto y lo toma como parte del sueldo. Porque, por ejemplo, había un cartel que decía Tortuga... profesional, ¿eh? Claro, Tortuga Casanelo, por ejemplo. Yo estoy en la piel de Casanelo, en una marcha donde muestran todos los medios, salen los diarios, dice Tortuga Casanelo, apurate con las causas. Mete presa a Cristina. Que ha dado pruebas de solvencia suficientes como para poder afrontar estas cuestiones. Ha sido interpelado por el Consejo de la Magistratura, ha tenido que presentar explicaciones de sus causas. Si nosotros los jueces tuviéramos algún tipo de control, por ejemplo, digamos, que tuviéramos que presentar rendimiento de la gestión, si nosotros los jueces tuviéramos alguien que pudiera revisar o decir, bueno, tienen capacidad de cumplir esa tarea o no tienen capacidad, porque gente que está excedida por la tarea que se pide de ellos, tal vez esto nos avalaría como para poder decir, yo cumplí con lo mío. Como no hay ningún control de la gestión judicial, claro, estamos librados a la crítica injusta. Ahora sí, la última. Usted habrá escuchado el otro día, o lo habrá leído, que en un programa de televisión, el periodista Jorge Lanata dice que le dijo a Mauricio Macri, tenés que meter presa a Cristina. ¿Cómo le cae a un juez de la Nación que un periodista, diríamos, mediático, le pida a un presidente, poder ejecutivo, que tenga que meter presa a alguien y el presidente no lo haga y él diga, bueno, si no lo haces va a haber problemas? ¿Cómo le cae a usted? Eso presupone directamente la imposibilidad de independencia del Poder Judicial, ¿no? Está pensando en un Poder Judicial empleado del Poder Ejecutivo, a disposición de los designios del Poder Ejecutivo. Y la verdad que tendría que haber habido de parte de las autoridades del Poder Judicial alguna manifestación en el sentido de que esa interpretación es incorrecta, de que no ese diálogo que existió es sancionable y que no se corresponde con un sistema democrático. Pero además, a mí lo que me parece grave es, sin jueces independientes no hay república. Doctora, le mando un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego. Buen sábado. Buen sábado. ¿Qué título ese, no? Sin jueces independientes no hay república. Avísale a Carrió que lucha por la república, pero va a ser ¿Cómo era candidata que a este no gobierno? Quiero jueces macristas? ¿Cómo era la frase? Eso era un chiste. O sea, en todo nos mintió Macri, ¿eh? Era un chiste hermoso. Lamentablemente la suerte de Milagro Sala está complicada con este fallo. Y esto que dijo la doctora, que yo no lo había pensado, está claro. No tenía ningún apuro, porque en esta causa no está presa Milagro Sala, en la causa que confirmaron la condena. Sin embargo, en menos de 20 días, la Cámara resolvió en un caso que en otros, por ejemplo, tarda 3 años. En este caso resolvió en 20 días, recordemos que no está presa por este caso, para darle algún elemento a la Corte que tiene que resolver de acá hasta antes que comience la feria para decir, mire, tiene una condena, tiene una causa en trámite y todo esto
no corresponde que quede en libertad. Así Premura que, selectiva tienen, ¿no? exactamente. Así que hagan una marcha. Será justicia, amigo.